Me fui al Consejo de Ministros, les puse al presidente García. Él me miró y me dijo, oye, pero bueno, de acuerdo, te puedo apoyar, pero si disparan, yo me voy a poner costado, me dijo. Como él con su habilidad. Entonces dijo, no, y además es riesgoso, usted sabrá dónde va a terminar, me dijo. La pandemia reveló la falencia en su máxima magnitud. Todos recordamos esas imágenes dolorosas, ¿no? Y que a todos al final nos tocaron, porque tenemos amigos o familiares que efectivamente fueron desatendidos, ¿no? O mal atendidos. El modelo del sistema de salud y cómo nos hemos organizado es un sistema fallido. Hay que renovarlo radicalmente. Hay 11.5 millones de asegurados, a diferencia de 8. Tienen el doble presupuesto, pero atienden menos cirugías y menos atenciones. Yo creo que el salud no tiene un problema de finanzas. Lo que le causa el problema financiero es el modelo que tiene, la baja productividad. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. Soy Milton von Hesse, director de Evidenza Consultores, y hoy día tenemos la suerte de tener a un amigo de la casa, Fernando Barrios. Fernando es presidente de la Universidad Continental, además fundador también de la Universidad Continental. Nos conocimos desde tu época de alcalde, de Huancayo. Luego has estado largos años de presidente de salud y también tuviste una experiencia como ministro del Interior. Así que estamos muy contentos de estar contigo. Hoy día, básicamente lo que queremos hablar es de uno de tus temas de mayor especialización, que es el de políticas de salud, sobre todo por tu experiencia en salud que fue muy rica. Así que, Fernando, te damos la bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Milton. Para mí es un honor estar contigo y con Videnza. Por supuesto, admirador del trabajo que realizan y, por supuesto, muy entusiasmado de establecer esta conversación que creo que nos vincula de larga data, como bien ha señalado, porque desde distintos ámbitos tenemos, digamos, siempre la vocación, la idea de qué manera podemos contribuir con el país, ¿no? Y a la orden, por supuesto, acá, atento. Genial. Entonces empezamos. Vamos directo a la primera reflexión más que pregunta. Fernando, un día vivíamos todos los peruanos normales y todo el mundo normal y de repente apareció un enemigo silencioso, pero que empezó a avanzar muy rápido, que fue el COVID-19. Y este COVID-19 nos agarró con un sistema de salud muy precario, que nos llevó al final de todo este proceso a tener la mayor tasa de fallecidos por 100.000 habitantes, y eso nos llevó a muchos a reflexionar sobre la idoneidad de nuestro sector salud, si nuestro sector salud tenía las fortalezas para enfrentar estos retos importantes como el de una pandemia. Pero ya pasaron casi más de 4 años y medio desde que empezó la pandemia. ¿Nuestro sistema de salud está mejor o está peor? ¿Aprendimos algo de la pandemia? Dado que es un problema estructural, la pandemia reveló la falencia en su máxima magnitud. Todos recordamos esas imágenes dolorosas, ¿no? Y que a todos al final nos tocaron, porque tenemos amigos o familiares que efectivamente fueron desatendidos, ¿no? O mal atendidos. Como es un problema estructural, y tú como hombre de política pública conoces, en realidad lo que vemos a lo largo del tiempo es que se agrava, no se resuelve. Y eso, lo hemos conversado antes, se debe a que el modelo del sistema de salud y cómo nos hemos organizado es un sistema fallido. Hay que renovarlo radicalmente. Evidentemente, no solamente se trata de que faltan médicos y equipamiento. No es un problema de equipamiento, de infraestructura y de recursos humanos. Es un problema de modelo también, de cómo estamos organizados. Te he escuchado y tú lo has graficado muy bien en un momento y yo coincido, es que el modelo es hospital centrista.
Entonces, al no tener una red primaria de atención, digamos, de atención y contención que se vincule con la red, hace que todo falle, que todo explote. El problema se nos sale por las orejas. Entonces, creo que esta es una oportunidad de conversar de manera, digamos, abierta e identificar no solamente el problema, sino qué ideas, con un grado de audacia, podemos generar para enfrentar esto de manera distinta. Pero a mí me queda claro, después de mi experiencia de 4 años en salud y haber participado en la Comisión de Aseguramiento y de estar vinculado también apoyando, digamos, a través de organismos internacionales a otros sistemas, es que hay que hacer las cosas de manera radicalmente distinta. Y eso pasa, efectivamente, yo no diría solo por consensos, sino por cambiar reglas de juego, ¿no? También a las personas que están involucradas en el sector. Y no me refiero solo a los policymakers, me refiero también al rol y a la disposición que tiene que tener el personal asistencial, que más allá de la vocación tiene que entender que la prioridad está en el usuario, está en el ciudadano, porque todo se ha planificado en función desde la oferta, no desde la demanda. Eso como primera reflexión. Sí, y en ese sentido, esta reflexión me lleva a preguntarte sobre tu experiencia como presidente de salud. Tú hiciste algunas cosas que hoy día parecerían imposibles. Fomentaste, promoviste la concesión de 2 hospitales, el Barton y el Kaelin, para que se opere bajo esta modalidad de bata blanca. Entregaste o promoviste a través de Proinversión que venga un concesionario privado y en lugar de la lógica tradicional de primero construyo el hospital y después espero a que funcione, y ya hemos visto que esa esperar a que funcione a veces pasan más de 10 años, sino que dijiste voy a traer todo, desde la infraestructura hasta los médicos, el personal asistencial, todo para que puedan darle la mejor salud a los ciudadanos. Pero también promoviste en Lima sobre todo que sean clínicas, en vez de empezar a construir, comprar terrenos, construir centros de salud de baja resolución, etcétera, promoviste las UBAPs, estas unidades básicas de atención primaria de la salud, que funcionaron también durante, hasta hace poquito, ¿no? Las han ido desmontando. Se han ido desmontando y luego también solucionaste un tema crítico para los pacientes, que era la disponibilidad de medicamentos a través de esta concesión con Saloc, un operador logístico que funciona muy bien. Entonces, mostraste que la participación del sector privado era fundamental para mejorar el servicio al ciudadano. ¿Cómo lograste eso en un país en el que los sindicatos muchas veces, en salud creo que hay casi 20 sindicatos, o más, no sé. o más, ya no recuerdo? ¿Cómo lograste esto en una institución tan grande donde hay tantos intereses y en el que modificar el status quo siempre genera muchas reacciones? Yo sabía que, como tú, como hombre de política pública, que la legitimidad teníamos que ganarla muy rápido, ¿no? Porque yo decía, el largo plazo para nosotros, si no hacemos cosas, es 3 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, hicimos algo que se llamó el Plan de Emergencia y Desembalse, porque sistemáticamente, cuando uno entra a una institución pública, sobre todo en salud, teníamos diferimientos, por ejemplo, de citas o de cirugías de 180 días, 360 días, dependiendo de la especialidad. Entonces, faseamos nuestra intervención. Primero dijimos plan de emergencia y desembalse. Después dijimos modernización y después cambio de modelo. Entonces, pero claro, era secuencial, pero algunas cosas podían empezar a la vez. Yo siempre digo, el corto plazo y el largo plazo empiezan el mismo día, porque una cosa se vincula con la siguiente. En esa línea, en este plan de emergencia y desembalse, dijimos, oye, vamos a generar incentivos de productividad. Y generamos una cosa, Milton, que poca visibilidad tiene, pero es clave, que se llaman los mecanismos de pago. Porque aprendí tempranamente que el dinero tiene que seguir al paciente, no desde la oferta. Y lo aprendí rápidamente, yo no era un experto en salud. Entonces, ¿qué significa eso?
que como vimos desembalses, generamos estos mecanismos de pagos, pedí una autorización expresa, me sacaron un decreto supremo y teníamos la facultad, nos las creímos, había que tener un grado de audacia, después tiene consecuencias, pero eso no importa. Y entonces vimos que las salas de cirugía, por ejemplo, en las tardes y en las noches estaban vacías. Porque, claro, la ley del trabajo médico establece que tú trabajas mediodía y 4 horas efectivas, porque le llaman a eso horas de preparación, horas de lo que sea, 6 horas. ¿No? Es un trabajo de ese tipo. Y luego han seguido lo mismo las enfermeras y los tecnólogos. Eso es bien importante. Pero tú como economista sabes que el comportamiento humano sigue incentivos. Entonces dijimos, ok, vamos a generar incentivos con mecanismos de pago. Inventamos algo que en el sector se conoce a nivel internacional, pago por servicios, pago por producción, pago por un término que es feo, pero se llama daño resuelto, ¿no? Es decir, tú haces cargo de todo. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, pago por producción. Muy bien. Tú en vez de atender 4 personas en una hora vas a atender 5, pero en vez de atender 4 horas vas a atender 5 o 6 y lo demás se te va a pagar. Pero vas a tener que cumplir con algunos requisitos, no solo de tiempo, sino de calidad de atención. La maquinaria se empezó a mover. Y en cirugías, el daño resuelto. Tú consigues una enfermera, un anestesiólogo, un asistente de cirugía y unos médicos y se te va a pagar por una intervención de apéndice, por ejemplo, se costeaba y se te pagaba eso y tú te repartías el dinero. Lo mismo en el INCOR, lo mismo en fin. Esos mecanismos de pago fueron una maravilla porque empezó a mover el elefante. Entonces, la primera intervención fue emergencia y desembalse. Desembalsamos un montón. Y evidentemente se evidenció que cuando hay el incentivo correcto, la gente se alinea. Y es lo que los médicos y las enfermeras hacen en la práctica privada. Tú ves que el mismo médico, Juan Pérez, atiende muy distinto en la Ricardo Palma o en la clínica X que en el seguro, porque tiene el incentivo distinto. Igual la enfermera, el anestesiólogo o el tecnólogo, porque tienen el incentivo correcto y las reglas de juego claras. Eso ayudó. En la segunda etapa se llamó modernización. Entonces había que avanzar rápido y nos dimos cuenta que había una brecha gigantesca. Compramos tomógrafos, ecógrafos, equipamiento de rayos X, fortalecimos las redes, en fin, eso se llamó modernización. Pero tiene un límite, porque al final de cuentas, como tú bien has identificado, si no reciben mantenimiento, si no está alineado con incentivos para una mejor atención, eso se desmonta como lo han desmontado, ¿no? Y la tercera etapa era cambio de modelo. Y ahí es donde entra esto de las APPs. Dijimos, vamos a evidenciar que la racionalidad de la decisión para una inversión y para una intervención en salud no solo tiene que ser pública, sino hay que compararla con la privada. Porque el seguro, originalmente el seguro tiene un concepto de garante del servicio, no es de prestador. Haciendo una analogía, cuando tú compras un seguro de carro, si Pacífico no tiene un taller que te atienda, tú tienes que irte a un taller y él te garantiza el arreglo, no vas a esperar que tengan tiempo. Entonces, el concepto de seguro es ese. Porque encontramos una institución que el seguro se había miniaturizado en su importancia y la prestación había crecido. Entonces, no tenían dos gorros. El seguro era mínimo. ¿Quién garantiza? El seguro tiene que contratar el servicio. Tiene que asignar los recursos para una adecuada atención con parámetros y protocolos de costo, calidad, tiempo, en fin. Entonces, vamos a evidenciar que eso funciona, porque ya se había perdido el concepto del seguro. El seguro social solamente tiene el nombre seguro, pero en realidad es una red asistencial. Entonces, eso es clave. Ustedes que tienen, digamos, posibilidad de liderar opinión, incidencia, podemos hacer algo juntos al respecto, porque el seguro es el garante. Entonces, contrata interna o externamente. El seguro sigue al paciente, no al revés. No sigue al médico, a la enfermera o al burócrata, no, sigue al paciente. Entonces, vamos a probar. Yo tenía una experiencia previa, tú recuerdas, como alcalde, hice 3 APPs, cuando no se hacía. El terminal terrestre, la limpieza pública y otras cosas más, y quisimos hacer agua potable contigo, ¿te acuerdas? Ahí nos conocimos. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer esto, y déjame contarte una anécdota. Yo dije, si lo hago por inversión, primero, muy complejo, no lo saben, y voy a estar al último en la cola, y nunca lo van a hacer. Y yo tenía un timing claro. Si esto no lo hago en 2 años y medio, ya no lo hago. Entonces, me fui al Consejo de Ministros, les puse al presidente García, él me miró y me dijo, oye, pero bueno,
de acuerdo, te puedo apoyar, pero si disparan, yo me voy a poner costado, me dijo. Te voy a ver con su habilidad. Entonces dijo, no, y además es riesgoso, usted sabrá dónde va a terminar, me dijo. Entonces, tenía una cosa muy importante porque él tenía algo así como, escuchaba, pero cuando tenía incidencia, levantaba, ¿quiénes están de acuerdo? Y levantaba la mano. Entonces, todos tuvieron que votar a favor, ¿no? Entonces, me aprobaron el decreto supremo 012, donde le dan facultades únicas y exclusivas de salud para organizar su propia oficina de inversiones, su propia oficina de asociación público-privada. La organizamos al toque, prescindimos de Proinversión, porque no podíamos estar en la cola, y dijimos, vamos a hacerlo bajo nuestra responsabilidad. El empoderamiento es bien importante, Milton, tú lo sabes. Ya, y el apoyo político y que te crean y te digan, bueno, a tu cuenta y riesgo y como acabes. Pero bueno, lo hicimos, corrimos y pudimos concretar desde el diseño. Aprendimos unos modelos en España, en Inglaterra, en fin, con el equipo lo movimos rápido y pudimos hacer eso, ¿no? Entonces, efectivamente fue un proceso bueno que creo que evidenció que para una decisión de inversión tú tienes que evaluar qué es lo racional desde el punto de vista de uso de recursos y qué impacto va a tener en el usuario. Y se hicieron el Kaelin y el Bartron, que como tú lo has explicado en algún momento, además funcionan interconectados con policlínicos, que les contienen la demanda y los administran mejor. ¿Qué se evidencia en ese momento? Que cuando el modelo cambia, cuando el incentivo es correcto, porque además en sus exámenes acaban de acreditar, por ejemplo, en la Joint Commission, es decir, se le puso indicadores muy concretos de calidad, oportunidad y satisfacción. Muy sencillo. Y se creó un parámetro de competencia, que era demostrar el concepto de valor por dinero, que con el mismo dinero tú podías hacer más. Entonces se tomó, por ejemplo, un policlínico, un hospital, el Grau, y se dijo, ¿cuánto cuesta atender a un paciente en este policlínico, en este hospital Grau? Ya, lo mismo tiene que concursarse, pero le vamos a pedir más. Porque sabíamos claramente, si tú trabajas con incentivos correctos y bajo una supervisión y tienes que rendir cuenta accountability, trabajas. Si no estás capturado por el sindicato, si no estás en este sistema que tú lo has graficado varias veces súper bien, ¿no? Entonces, se demostró que había postor para un sistema de ese tipo. Y evidentemente se llevó a cabo el proceso y se concretó. Ha tomado tiempo. Lo bueno es que se está desembalsando, pero lo hacen de manera muy tímida. De hecho, el equipo que ayudó en salud está en Proinversión, conocen, pero yo siempre les digo con mucho afecto, eso lo tienen que multiplicar por 10. Porque si he tomado 10 años, o 12, 14 años hacer una nueva EPP, oye, podríamos hacer lo mismo N veces, ¿no? Eso es así. Permítanme tener una pequeña interrupción para invitarlos a suscribirse a nuestro canal de este podcast, donde van a poder encontrar una serie de conversaciones tanto o más interesante que esta con personajes realmente destacados de nuestro país. Así que les va a tomar un segundo apretar la campanita y empezar a seguirnos. Ahora sí, seguimos con nuestra conversación. Y para terminar, en el tema de atención primaria fue lo mismo. A ver, yo soy provinciano, conozco provincias y veía que los niveles de atención eran terribles, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los mejores sistemas? Canadá y Costa Rica. Entonces envié un equipo de gente rápido, con un grado de audacia, modelamos el sistema, hablamos con ese momento, inclusive había personas bien bacanes en las multilaterales y en la propia escuela de Harvard, ¿no? El doctor Freire. Entonces, que ahora está decano en la UM en Miami, médico que había sido ministro de Salud en México. Preguntamos, hicimos un foro internacional de atención primaria, trajimos las mejores prácticas, aprendimos y dijimos, vamos a hacer UBAP. Hicimos 100 atenciones, 100 UBAPs que fueron alianzas público-públicas. Por ejemplo, el municipio tenía su local, porque en la ley orgánica de municipalidades dice, tienen competencia. El alcalde tenía, pero no sabía gestionar. O había una ONG, ¿no? O había un gobierno regional que quería tener impacto en salud. Entonces hicimos alianza público-público. Municipio de Los Olivos fue la primera, muchas municipalidades, San Isidro, Miraflores, y en provincias un montón, porque hay infraestructura a veces, o el alcalde te lo puede dar. Y tú con bajo costo puedes montar un servicio. Claro, se podría contratar casi en ese momento médicos jóvenes que estén dispuestos, pero con una línea de carrera y con incentivos específicos. Tenían que ganar igual o más.
si no, no van, ¿no? Y obviamente con una infraestructura y le poníamos una cartera de servicios, se llamaba, para varias cosas, ¿no? Con una responsabilidad que tú también lo has explicado mejor que yo en un momento. Además de la consulta, tú tienes un trabajo de vacunación, de capacitación preventivo. Y se te entrega unos indicadores y tú tienes que entregarlo distinto y se te paga per cápita. Entonces tú eres responsable con un monto de atender esa población. Si escala, te quito tu dinerito. Se va a otro nivel. El dinero sigue al paciente. Entonces, eso fue bacán. Hicimos otro proyecto que lamentablemente se concesionó, la Torre Treca, que era abandonado. No lo han continuado, una pena, porque se inventaron cosas. En ese momento yo hice un acuerdo con el alcalde Oscorima, creo que era. Se aceptó que la plaza de Amíger se le concesionó a Enfoca, ¿no? En ese momento, qué pena que lo hayan hecho, pero ahí se van a poner 100 consultorios. Mira, con la práctica privada se hubiera reducido en 18% la demanda de Lima, porque eran centro imágenes, porque el problema en las provincias es también las imágenes, querido Milton, ¿no? El médico que llega, la imagen que nadie tiene es dónde te hacen y dónde se lee la imagen. Algunos países se hacen leer en India. O sea, esos sistemas ahora con la telemática se puede hacer muy bien. Y también se implementó en ese momento la telesalud, ¿no? Que era primario. Pero hoy día eso es una oportunidad brutal, porque con la telemedicina puedes hacer consultas. De hecho, yo en mi seguro, para que me receten cada cierto tiempo la misma pastilla que tomo, lo hago virtual. Solo cuando tengo un examen voy a la clínica. Y eso debería implementarse, ¿no? Entonces, hay formas de hacer. Y yo creo, a ver, el tema es tan grave, por ejemplo, ¿no? Se ha dicho, la brecha de infraestructura es 17.500 millones de dólares. Pero tú has visto, hace años era 14. Entonces, en vez de bajar y le ponen más plata, sube. El año pasado le dieron 5.000 y tantos millones de soles de inversión para el sector salud. Se dejó de invertir 25 o 30%. Este año no sé si será mejor. Tú sabes eso mejor que yo. De verdad que había que usar todos los mecanismos y romper paradigmas, pero así audazmente. También habría que haber cambios médicos. Puede decir una herejía. Tendría que cambiarse las leyes del servicio de salud también, ¿no? Porque claro, oye, no puedes tú, hemos visto, ¿no? Su salud, se diagnosticó que en el hospital Loaiza, un alto porcentaje de médicos, y además los programas dominicales ahora los persiguen, marcan tarjeta y se van a trabajar a la clínica. Porque dicen no hay insumos, no hay medicamentos, en fin, entonces las colas enormes. Y eso creo que ya atenta contra el modelo de bienestar del país, la credibilidad a un sistema y a un Estado que funciona. Hace poco leí un artículo de Guayo Paredes, que conoce, que trabaja con nosotros en la universidad, y él decía economía de mercado, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien que funciona la economía de mercado si no funciona el sistema de salud ni el de educación? ¿Para él funciona? No funciona. Entonces tenemos que cambiar. En algunas cosas funcionan, en otras no. Hay una oportunidad de hacer cosas ahí. No, y estoy de acuerdo con esta última parte que citabas. Nosotros hace poco tiempo discutíamos con exministros de México, de Colombia, de Perú, Luis Miguel Castilla, justamente, sobre por qué hace una década éramos tan optimistas respecto de la economía de mercado en América Latina. Tenías la Alianza del Pacífico muy fuerte. Nada hacía pensar que Latinoamérica diera este sesgo tan fuerte hacia la izquierda, ¿no? Y el consenso en esas reflexiones eran que los servicios básicos de salud y educación han fallado para la población. Esas son sus necesidades básicas. Si también ponemos el agua y el saneamiento, también es la trilogía que explica esa desazón de la población. Mira, nosotros hemos medido los impactos de las UAPs, de los hospitales, de las APPs, del Barton y el Kaelin, y lo que mostramos es que el Estado gasta menos plata por paciente cuando participa el sector privado que el método de invierto en infraestructura y después ojalá Dios mediante algún día empiece a generar salud a la población. Sin embargo, lo que vemos es que a pesar de esas evaluaciones objetivas, financieras, económicas, sociales, más bien tenemos un sector salud que no avanza. Hace poco se concesionaron a IBT también
2 hospitales nuevos. Bata gris, ¿no? Pero son... Chimbote y Piura. Así es, Chimbote y Piura, bata gris. O sea, como que hay cierto temor. No, dejemos el status quo, mantengamos esta política del Estado Nacional que es, esperemos que lleguen los enfermos a ser atendidos y no prevengamos las enfermedades. ¿Qué pasa? ¿Por qué los... Es cierto que hemos tenido una crisis política muy aguda, ¿no? Esto de los 6 presidentes en 6 años ha sido terrible para todos, pero ¿por qué no apostamos hacia lo que nos dice la evidencia? A lo que nos dice terrible. No solamente la evidencia del mundo, tú mencionabas la experiencia de Canadá, la experiencia de Costa Rica, pero te vas a España, Estados Unidos, en fin, Alemania, en todo el mundo. ¿Por qué acá seguimos con un modelo que en lugar de beneficiar al paciente, beneficia a los actores que son parte de la cadena de la oferta del servicio? Una de las cosas que es crítica en el Perú, que a veces el éxito no se premia, sino se condena. Entonces se generan sospechas, se penaliza. Eso pasa con los funcionarios públicos y con los tomadores de decisión. A ver, después de que Salud iba a todo tope, compramos 400 ambulancias, construimos 20 hospitales en 3 años y medio, ¿no? Lo que no se ha hecho 20 y tantos años, a través de mecanismos como UNOPS y APPs y en fin, y dejamos 10 más en construcción, que al final se terminaron, pero en el doble o triple plazo. Cometió un error el Congreso de la República. Relativizó el concepto de la autonomía administrativa financiera, que es constitucional en el caso de salud, porque no son fondos públicos. Tú que eres economista sabes que efectivamente, si bien es cierto, administrativamente hay que presentar un presupuesto, pero la asignación, o sea, nosotros, por ejemplo, hicimos esto sin crédito público, porque eran fondos del propio de salud, ¿no? No era cofinanciado. Pero el MEF encontró una oportunidad y el Congreso a la vez se juntaron y por un lado el Congreso eliminó los recursos estos de las gratificaciones, ¿te acuerdas? Pero por otro lado le quitó y relativizó el tema y lo escribieron a FONAFE. Pero además de eso, el Ministerio de Economía cambió su versión y estableció que para cada proceso de inversión pública, y a esto le llamaban inversión pública, tenía que pasar el largo viacrucis de la burocracia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido 14 años y evidentemente ahí quienes podían demostrar la evidencia, como ustedes que han hecho estudios y otras consultoras internacionales, de que estos sistemas son muy válidos y valiosos, en realidad han perdido fuerza. Y nuevamente los grupos internos o los stakeholders o los grupos de interés se han empoderado. Y creo que los tomadores de decisión no tienen la decisión de hacer las cosas, relativizan. Lo que importa es que tenga impacto en el paciente, como tú has dicho. Ok, la construcción importa, la bata gris que implica los servicios de la cafetería, la limpieza, la vigilancia, la florería y eventualmente algo más importa, incluye mantenimiento, lo cual ya es un avance importante, pero lo que importa es la atención. Entonces, Proinversión ahora tiene 6 proyectos. $1.000 millones. Nada. ¿Ya? Y lo va a hacer en 4 o 5 años. Cuando podría hacerse 10 veces más eso. Los gobiernos regionales pueden hacerlo, pero si entran al cuello de botella del Estado y no se confía, en realidad eso no va a avanzar. Se ha generado como un embudo a lo que llamamos la microregulación y la sobreregulación. Todo tiene que pasar por algunas instancias, que no solamente falta de capacidades en los gobiernos regionales, sino falta tamaño de estructura y procesos claros para que en la burocracia central también las cosas fluyan. Nos alegramos cuando salen un par de hospitales después de 14 años. ¡Qué bueno! Pero pudieron salir 5 hospitales al año si se seguía la dinámica, sin ningún problema, porque ya había lecciones aprendidas y procesos establecidos y había interés mundial. Se han quedado muchas cosas en cartera, por ejemplo, el tema de TRECA, laboratorios de imágenes, en fin. Entonces, yo creo que acá, primero, tú lo has identificado también cuando hablamos de la Contraloría, en fin, es que se ha creado una sobreregulación donde las instituciones han perdido autonomía en el caso de salud al escribir la FONAFE. Y por otro lado, claramente también falta gobierno corporativo de poner personas adecuadas con experiencia
que sean capaces y empoderadas de tomar decisiones y el apoyo político para ello. Y que se valore lo que se ha hecho bien. Y lo que no se cambia, ningún problema. Inclusive se mejora lo que se ha hecho, porque siempre es mejorable. Entonces, o ideas, por ejemplo, mira, cuando después de la gestión del 2009 llegó un médico de salud, ya no me acuerdo ni el nombre, era jefe del sindicato en el Almenara, pero lo pusieron de presidente. Y empezó a desmontar las APPs, porque él creía que la atención era hospitalaria, centro hospitalario. Una formación pues antiquísima, fuera de toda referencia internacional de buenas prácticas, cero entendimiento del tema, y empezó a desmontar. Y se han desmontado las UAPs, y eso es un drama enorme. Por ejemplo, esta buena experiencia del sistema de abastecimiento se hubiera replicado a nivel nacional, hubiera mejorado. Pero ¿qué ha traído como consecuencia? Denuncias penales. Tenemos un proceso como 20 personas después de 14 años, seguimos afrontando el proceso, ¿no? Es que las cosas buenas se penalizan en el Perú, no se aprende, ¿no? Y los políticos hacen mucha demagogia y también las instituciones públicas concentran poder en vez de descentralizarlo. Yo te ponía el ejemplo, por ejemplo, de si hubiera ido por inversión, no es porque yo le reste a Proinversión mérito, lo aprendí en el municipio. Si yo iba por Proinversión, nunca hubiera hecho APPs. Si yo hubiera hecho por Proinversión, hubiera estado en la cola, hubieran pasado 10 años. No hubiera podido hacer en 2 años y medio generar una evidencia. En cambio, si no me conseguí ese decreto supremo, que era positivo, que después lo han anulado, porque ha habido varias reformas a las APPs, creo que ahora está funcionando bien, hay un buen equipo en Proinversión, ojalá que lo dinamicen, pero creo que somos poco ambiciosos, Milton. Muy poco ambiciosos, 6 proyectos es nada, no mueve la aguja. Así es, y más bien, ya llegando al presente, cuando tú evalúas la política de salud del actual gobierno y específicamente el actual ministro, hay 2 medidas que llaman mucho la atención. La primera es que se van a crear estas farmacias públicas para solucionar el problema del desabastecimiento. Y ahí lo que inmediatamente le viene a uno a la cabeza es, oye, ya existen las farmacias públicas. Cada hospital tiene una farmacia en la que el paciente va y en vez de salir con su bolsita llena de medicinas, tiene que ir a las farmacias del frente para comprarlas con su bolsillo, Claro. porque las que compró el hospital nadie sabe en qué terminaron. Y la segunda medida que están tomando es la de rebajar la calidad del examen para los serums. Se ha generado una gran controversia. Este tipo de medidas, ¿por qué apuntan a modelos que ya demostraron, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que no funcionan? ¿Por qué no se busca lo bueno? ¿Qué es, cómo explicas esa paradoja? A ver, otra vez, ¿no? Yo soy, obviamente, un ingeniero, no soy economista, pero tú lo podrías explicar mejor. Hay el concepto de agente y principal, ¿no? En economía. Entonces, lo que pasa es que los principales, que somos los usuarios, hemos renunciado a la capacidad no solamente de organizarnos, sino de exigir, reclamar y empoderarnos. Eso es bien crítico. ¿Y quiénes han asumido la dirección de todo? Los agentes, quienes deberían estar a nuestro servicio. Un caso concreto es las instituciones públicas, ¿no? Ellos toman decisiones prescindiendo del interés de los usuarios. Ha pasado en salud, ha pasado en Petroperú. En Petroperú hemos visto, y Carlos Paredes lo explica bien, cómo los agentes se convierten en principales, ¿no? Se gobierna para el sindicato, no para la población, y así tenemos el déficit que tenemos. Igual pasa en toda institución pública. Y eso está pasando. El problema es el Estado. Es el Estado. Digamos que no hay un liderazgo también en el país que diga, oye, adelante con la inversión privada. Más bien se ha relativizado el impacto positivo que puede tener. Hay como un sentimiento de culpa, ¿no? Totalmente. Incluso la presidenta de la República en su mensaje dijo, y además de la nada, ¿no? Estaba hablando de una ensalada, una sopa de millones, hemos hecho 1.000 millones por aquí, 1.000 millones por allá, y entre todo eso dijo, ay, por si acaso
no vamos a privatizar Sedapal. Y todo el Todo lo mundo le contrario. aplaudió, todos Una locura. los partidos de derecha, izquierda, Totalmente. centro, todos le aplaudieron. Es como, más bien, lo que debería generar aplausos, es decir, lo contrario. Vamos a dejar de hacer lo mismo que ha demostrado que no solucionan los problemas a pesar Totalmente. de los miles de millones que hemos ejecutado, ¿no? Perfecto. Tú lo conoces, hombre has estado en vivienda y saneamiento, conoces muy bien la crisis de las empresas de saneamiento, ¿no? De verdad, a mí me pasó cuando tratamos de hacer esta concesión de agua, con buenos ejemplos, ¿no? En todo caso, y trajimos al BID, en fin, ya estábamos, firmamos, en realidad, 4 gatos. Siempre se dice en política, ¿no? Los pocos organizados pueden mucho más que los muchos desorganizados. Entonces, la población, en realidad, es muy susceptible de engaño, porque le decían, van a privatizar y van a subir las tarifas. Hoy en día tienen más problemas que hace 20 años. No se ha resuelto nada. Lo mismo en cobertura de saneamiento. Y el Estado declara cosas, pero que son irreales. Por ejemplo, en salud. Ahora dicen, hay 100% de cobertura, pero de accesibilidad ninguna. Hay barreras económicas, geográficas, de disponibilidad de servicio. Pero claro, matricular, escribirlo, dicen que es cobertura. Igual pasa en saneamiento. El problema es el Estado. En los últimos, yo diría, 15 años, 14 años, ha habido una reversión y mutua, ¿no? Un sentimiento como de culpa y por otro lado, falta de empoderamiento de los agentes sociales, digamos, los propios interesados, quienes somos afectados por el servicio, dejamos que las cosas sucedan y prescindimos y hacemos gasto de bolsillo, ¿no? Y por otro lado, el Estado ha reconcentrado poder, lo hace mal, porque además ya no hay meritocracia, y han ahuyentado a los mejores funcionarios que había muy buenos, y se ha desincentivado la toma de decisiones. Porque hasta el sistema de justicia, fiscalía, contraloría, penalizan el éxito y la toma de decisiones. Entonces tenemos ahí un embrollo enorme, querido Milton, terrible. Entonces, creo que esto tiene que partir, ojalá que el próximo gobierno sea una oportunidad, de un liderazgo muy radical y enfático, de que hay que desregular, hay que desmontar la burocracia que regula en beneficio propio y no del ciudadano. Hay que generar incentivos correctos y hay que ser reconocidos y también penalizar lo correcto y lo incorrecto. Pero hay que dejar que las cosas fluyan y que la sociedad intervenga. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de soluciones de salud cuando tú empoderas a las comunidades. Tú le das recursos, ¿te acuerdas como estos para inversión pública se creó estos centros ejecutores pequeños? Los núcleos ejecutores funciona. Hermano, tú le das conocimiento y empoderamiento y entre ellos se fiscalizan y lo concretan. En salud había los CLAS también, ¿no? Que digamos, núcleos pequeños, porque eso, si no lo resolvemos, estamos atentando contra el modelo y el sistema en general. Y yo creo que contra la democracia finalmente, porque si el paciente todas las mañanas va a las 5 de la mañana al hospital público y no encuentra atención, medicina, sus pacientes se mueren, ¿no? Y claro, no resuelve sus problemas, ¿qué va a creer en la democracia? Imposible. Mientras que el sistema de salud, yo siempre digo, soy un poco audaz y me he generado críticos, es un sistema micro privatizado. Sí, claro. Micro, porque claro, tú me decías cómo hemos enfrentado, porque claro, por ejemplo, los farmacéuticos tenían un centro de poder y a veces hasta parte de sus ingresos en un sistema que ellos controlan. Entonces, hacer esto de las farmacias era un tema y no había dosificación. ¿Y sabes cómo yo me doy cuenta de eso? Un día voy a un amigo dentista, pero que trabaja en salud, y veo que en su consultorio, no voy a decir su nombre, siempre se lo repito, encuentro cajas de guantes con el sello de salud, mandiles de salud, medicamentos de salud. Digo, oye, ¿qué hace esto si esto es tu consultorio privado? No, es que yo pido un guante y me dan una caja. Yo pido una cosa y me dan esto. No había dosificación, no había trazabilidad. Entonces, los recursos se despilfarraban. Inclusive, en medicación, tú pides una cosa y te dan una caja, no te daban una caja, no había dosificación. Entonces, los recursos eran una barbaridad. En el sistema de abastecimiento no había el concepto inicial de primera entrada, primera salida, sino era al revés, ¿no?
y se malograban los medicamentos. ¿Te acuerdas que existía el hueco en el centro Sí, de Lima, claro. donde se quemaban en ese año $7 millones al año, se quemaban en medicinas vencidas o se traficaban? Todavía Han existe. vuelto. Sí. Han vuelto porque no se ha masificado lo positivo. Entonces, yo creo que basta ya y tiene que entenderse que con paliativos no va a cambiar. Las reformas radicales con gente dispuesta a hacerlo, con un liderazgo y un empoderamiento que cambie el sistema y ponga a los principales en el lugar de empoderamiento que merecen. Muy bien. Fernando, ahora nuestros seguidores nos están haciendo algunas preguntas. Daisy Ramírez, por ejemplo, dice, ¿cómo van las finanzas de salud? ¿Qué opina de aumentar el aporte de lo que los empleadores hacen por sus trabajadores? O sea, ¿qué opinas de elevar el aporte que hacen las empresas al sistema de salud? Recontra buena pregunta, miren. En el año 2010, el presupuesto de salud era 6.500 millones y atendíamos 8,5 millones de habitantes, de derechohabientes y principales, ¿no? Titulares. Hoy en día es 13.000 millones. El per cápita es igual o superior, no es menor. Es decir, tienen más plata por asegurado. Pero te cuento una cosa dramática. En el 2010 se atendían 22.5 millones de consultas al año. ¿Sabes cuánto ha atendido el último año? 17 millones. ¿Cuántas cirugías se atendían en el 2010? 360.000 cirugías al año. ¿Cuántos se han atendido después de la pandemia? En la pandemia se fue al piso todo. Recuperar les ha costado. A pesar de los esfuerzos que hacen, ha estado en 270.000 cirugías al año. Es decir, con más plata y más asegurados, por eso es que es un desastre. Hay digamos, 11.5 millones de asegurados, a diferencia de 8. Tienen el doble presupuesto, pero atienden menos cirugías y menos atenciones. Entonces la gente está desesperada porque el embalsamiento es mayor. Entonces, no es cuestión de presupuesto. Creo que sí lo que hay que hacer, creo que los estudios actuales han demostrado que esta falsa demagogia que se hizo desde el Congreso de quitar los aportes también sobre las gratificaciones, que en realidad era una forma de pago, no era un adicional. El argumento de los populistas en ese momento era, pero yo no voy a atenderme 2 veces ahí porque tengo que pagar el doble. No, es un monto anual que lo dividen en 14. Ese es el concepto. Primero, yo creo que el salud no tiene un problema de finanzas. Lo que le causa el problema financiero es el modelo que tiene, la baja productividad. Porque si un médico, en vez de atender 25 pacientes o 20 que le toque, lo que se atiende menos, y no tiene en cirugías, se cancelan las cirugías porque no hay material, no funcionan los equipos, o no hay insumos, o no viene el anestesiólogo, todo entra en una, digamos, los ejes que deberían funcionar sincronizados, nada funciona, todo se trastoca. Entonces, es imposible pedir más aporte si uno no mejora. Porque cualquier plata que tú le pongas es como una manguera que está llena de huecos. Entonces, cualquier cosa que pongas se va a perder. Eso yo respondí a Daisy. Andrea Romero comenta, Salud está sufriendo un creciente incremento de gastos en tecnologías sanitarias de alto costo. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? ¿Qué opinas de la creación de un fondo de alto costo? A ver, mira, la medicina en el mundo, los costos de salud se han incrementado en el mundo, querido Milton y a los seguidores, ¿no? ¿Por qué se ha elevado el costo de salud? Porque la edad promedio de vida ha subido. La aparición de enfermedades crónicas, que a veces aparecen juntas y tienen un alto impacto. El costo de las medicinas para tratar enfermedades crónicas es muy alto hoy en día. Hoy día la medicina tiene que ver con imágenes, con exámenes, como señala bien la seguidora, ¿no? Hoy día un médico no te toma el pulso ni te pone el estetoscopio, te manda tomografía, te manda ecografía, te manda todo, ¿no? Todo. Entonces, el costo de prestar salud en el mundo se ha encarecido, ¿ya? Entonces, eso obliga a ser más eficientes, pero sin duda, la medicina hoy día tiene que ver mucho con tecnología. Sí hay que comprar tecnología, pero hay que mantenerla
adecuadamente. ¿Qué pasa? Cuando se compra un tomógrafo, a los 4 meses se malogra y no se repara. Y te dan la receta para que vayas al laboratorio del frente. Entonces, eso está mal, ¿no? Y bueno, Fernando, ya llegamos a la última sección de este podcast, que es un juego de ping-pong. Buenísimo. Donde te vamos a hacer Gracias. algunas preguntas que son simples, pero que nos hacen reflexionar también. Y la primera de ellas es, si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál recomendarías? ¿Por qué fracasan los países? Sí. Sí, claro. Bueno, es uno de mis libros de cabecera. Es un tema institucional, ¿no? Claro. De acuerdo. Si pudieses cambiar una ley en un país tanta tradición legalista como en el Perú, ¿cuál cambiarías? Muchas, pero si estamos hablando de salud, yo creo que generaría una ley de salud que empodere a los ciudadanos en la gobernabilidad del sistema de salud, no a los burócratas. Y si pudieses retroceder el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería ese hecho que tú cambiarías? No sé, como Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Así es, pero en la última década. No, yo creo que la polarización y que generó el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que nos hizo ver como muy diferentes, muy polarizados y sacó, digamos, las emociones menos deseadas de los humanos. Nos enfrentó mucho. Compártenos una opinión impopular, algo en que la mayoría de peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no estás de acuerdo. Los usuarios deben elegir no solamente su presidente y por delegación ellos nombrar sus equipos. Por ejemplo, deberíamos ser responsables de elegir quien nos preste el servicio en un sistema de gobernanza, por ejemplo, en salud. Yo creo que, a pesar que yo fui designado por un presidente, pero creo que esa elección debería ser radicalmente distinta. Que seamos responsables de quienes elegimos para cambiarlos directamente y ellos nos deban accountability. Bueno, Fernando, hemos llegado ya al final de nuestro podcast. Te agradecemos un montón haber tenido Muchas gracias, más bien, para mí es un honor. Esta conversación que ha sido muy importante y que creo que nuestros oyentes van a disfrutar. ¿Algunas reflexiones finales sobre el tema? Tienes el micro abierto para... Yo creo que en línea con lo que dije, ¿no? Creo que los ciudadanos no podemos renunciar al derecho y a la capacidad de incidencia que tenemos. Y creo que Videnza hace un gran trabajo en ello. Yo también desde la universidad tratamos de empoderar a nuestros alumnos para que sean agentes de cambio, no sean pasivos y receptores de lo que venga, sino agentes de cambio. Y yo haría ese llamado a la población, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de salud. Oye, las cosas no van a cambiar si nosotros no levantamos la voz y nos organizamos para ser quienes tengamos el derecho de exigir y de conducir nuestros propios sistemas. No hay forma, porque no le vas a pedir peras al olmo, no le vas a pedir a ellos que se autorreformen, no hay forma, ¿no? O sea, la cosa se tiene que hacer un poco de manera diferente y desde afuera, no desde adentro. Yo no creo que las cosas se hagan. He perdido un poco la esperanza de que quienes son parte del problema tengan que ser necesariamente los autores de la solución. Puede considerarse su opinión, pero las reformas tienen que venir desde afuera. Muchísimas gracias, Muchas gracias Fernando, a ti. otra vez y hasta una futura oportunidad. A tus órdenes. Un abrazo y felicitaciones. Gracias.